Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @PrimumGradus. Podéis encontrarme también en iVoox, por supuesto, en Apple Podcast, en Spotify, en primumgradus.com, en la radiodelahistoria.com y para comunicaros pues tenéis el mail del programa que es primumgradus@gmail.com. Y este programa va a ser un programa colaborativo. Al otro lado de la línea de Skype tengo a Joseph Savio, el historiador de los dos mundos. ¿Qué tal, Joseph? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Un placer estar aquí en Primum Gradus. Primera colaboración y puede que no la última, ¿verdad? Sí, esperemos que haya más colaboraciones. Y bueno, quizás algún oyente te conozca porque tú has colaborado en el mundo del podcast. No es la primera vez que estás, ¿verdad? Yo he estado haciendo radio en Candil Radio, en Huércal de Almería, y ahí pues hicimos la serie del siglo XX, de tiempo histórico, y luego también he colaborado con la radio de la Universidad de Jaén en el programa Almas de Butaca con la sección Historia en 8 milímetros. Y además queda el intrínculis, que yo ya te lo he preguntado, pero para que lo sepan los oyentes, esto del historiador de los dos mundos, ¿de dónde viene esto? Bueno, esto viene de mi etapa en Chile, cuando yo estudié una temporada en la universidad en Viña del Mar y tenía un compañero de piso argentino y como me gusta mucho Garibaldi y es el héroe de los dos mundos, pues y estuvo allí en Viña del Mar, pues me puso este sobrenombre del historiador de los dos mundos. Y la verdad que en un principio no le di importancia, pero cuando empecé con el tema de la radio, pues me pareció un buen nombre para la radio. Como marketing es muy bueno, te lo aseguro, ¿eh? Queda, es pegadizo. Sí. Y bueno, y comentarte también que ahora actualmente estoy montando, bueno, ya tenemos montado el podcast de Mesocosmos y bueno, empezaremos el 12 de octubre, pues es el estreno mundial, digamos. Fantástico. Muy bien, pues ya lo anunciamos aquí. No sé si esto se puede clasificar de crossover. ¿Tenéis ya algo colgado por ahí? Pues de momento no, pero tenemos el blog Mesocosmos History, blogspot.com, y también estamos en Twitter, @mesocosmos2019, y también en Facebook. Y como ya te decía, pues el estreno es el 12 de octubre y empezamos con una serie sobre conquistadores de América. Bueno, yo como te pasaré el audio, si quieres lo puedes usar como preestreno. Lo pones ahí en tu canal. Pues perfecto, la verdad que sí, que qué mejor manera de empezar con este crossover y además contigo. Bueno, pues nada, pues te deseo mucha suerte en la nueva aventura. Y bueno, preséntanos un poquito el tema porque tú vas a ser el principal conductor. Me voy a aprovechar un poco cual sanguijuela de tu sabiduría. Bueno, pues el tema propuesto era la Guerra del Pacífico. O sea, Guadalcanal, las Midway y todo esto. No, nos vamos a ir un poquito más... Sí, la verdad que cuando pensamos en Guerra del Pacífico, pensamos en eso, en las luchas aeronavales, ¿no?, de Japón y Estados Unidos. Y también pensamos en la Guerra del Pacífico que enfrentó España contra Perú, Ecuador y Chile. Pero yo voy a hablar en concreto de la Guerra del Pacífico que enfrenta a Chile contra Bolivia y Perú, y también se conoce como la Guerra del Salitre. Pues lo dejamos en la Guerra del Salitre, para no confundir. Sí, la verdad que sería lo más apropiado, la Guerra del Salitre, porque en el Pacífico se lucha 6 meses y la guerra duró casi 5, entonces sí, sería más apropiado decir Guerra del Salitre. Muy bien. Por cierto, antes has nombrado la Guerra del Pacífico de España contra Perú y Chile, y sí, con la numerosa bibliografía que tú me has mandado, que le he echado un vistazo para no ir totalmente en ciego, veo que hay como una lejana... Bueno, como un poco se sientan las bases del planteamiento del conflicto, ¿verdad? Porque después de que la Armada Española pues
hace unas razzias ahí en el puerto del Callao, etcétera, etcétera. Sí. Los bolivianos, que tienen un trocito de mar pero no tienen flota, hacen como una especie de tratado de protección con Chile, ¿verdad? Sobre su franja marítima. Hacen un pacto secreto con Perú para protegerse de Chile. Pero y antes no es Sí, pero sí lleva razón. Había una propuesta también que era de aliarse con Chile. Sí, exactamente. Precisamente para protegerse de los españoles por si atacaban, ¿no? Ellos no tenían flota. Sí, no tenían flota. Curiosamente, hoy sí tienen marina y está en el lago Titicaca, por cierto. Pero en aquella época sí puede parecer chistoso, pero es real. Y cuando tenían mar no tenían armada. Que es cierto que había diferentes acuerdos, incluso había también un tratado con Argentina. Argentina también tenía para defenderse de Chile, porque aquí digamos que estaban todos contra todos, ¿no? Podríamos decir, de alguna manera. Bueno, es que yo le decía porque en la bibliografía veo que hacen un pacto como defensivo y así explotamos a mitad todo esto que hay alrededor de lo que ahora es Antofagasta, que en el fondo es un desierto costero bastante árido, ¿verdad? Sí, exactamente. Llegan a un acuerdo para repartirse lo que hay en el paralelo 24. Vale. Bueno, yo lo he hecho esto para enfocar un poquito el asunto, pero yo creo que aquí hay un guión que vamos a seguirlo fielmente, ¿verdad? Como prefieras. Pues vamos a ello. Podríamos dar una definición de la Guerra del Pacífico, ¿no? Sí, bueno, una definición rápida pues sería que la Guerra del Pacífico del Salitre pues tuvo lugar en el año 1879 y 1884 y enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú por el control del desierto de Atacama, donde se encontraban pues numerosos recursos muy rentables, como por ejemplo el salitre, que era el más destacado. El salitre que sirve, entre otras cosas, por ejemplo, para hacer pólvora. Para hacer pólvora, como sabéis, o sea, si juntas salitre con azufre y carbón, sale la pólvora, que la inventaron los chinos, por cierto, hace ya unos cuantos años. Y también se usaba o se usa como fertilizante para el campo. Y era muy interesante en esta época porque estamos en plena revolución industrial. Y la revolución industrial también llegó al campo. Entonces se usaba muchísimo el salitre. Y quien controlaba el salitre pues tenía ahí una auténtica hucha. Y además, consultando las fuentes que tú me has enviado, también aparece los nitratos. No sé si el salitre es identificable al nitrato, pero Sí. Pues los nitratos, dice, y justo en aquella época aparece un nuevo explosivo que se llama dinamita, exactamente, cuyo principal componente es el nitrato, ¿no? Eso quiere decir, ostras. O sea, era el negocio redondo. Y eran materiales estratégicos, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente estratégicos, porque eran muy usados, tanto los explosivos como los fertilizantes, vamos. Y de hecho, esto va a ser así hasta el siglo XX, hasta que se cree el salitre sintético, que entonces ya se va a ir a la rúa este negocio, ¿no? Pero hasta ese momento va a ser un negocio muy rentable y que va a dejar mucho dinero a algunas personas. Había un empresario chileno, no me sale el nombre, a ti te sonará, José Santos Osa, exacto, sí. Que algunos dicen que prácticamente él fue el fundador de Antofagasta, aprovechando de ese digamos pacto de condominio del territorio con Bolivia. Era un poquito más o menos decir, bueno, tú puedes explotar y a cambio nos proteges y vamos a medias, pero bueno, poco a poco se van siendo dueños. Y entra un poquito por curiosidad en la biografía de José Santos Osa, y efectivamente murió relativamente joven, con 50 y pico de años, pero creó la Compañía Explotadora del Desierto para explotar precisamente Pero hay un dato interesante, la mitad de sus derechos los vende en 1869 a la casa Gibbs.
inglesa que reorganizó la explotación. Ahí ya vemos que ya meten mano los británicos, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, los británicos ya estaban ya estaban, ¿no? Sí, me refiero que ya operaban en Sudamérica desde la independencia, habían financiado los procesos independentistas, la banca británica estaba muy presente, ¿no? El ferrocarril, o sea que estaban en muchos sectores. Y obviamente en el salitre también estaban y estaban muy expectantes con lo que iba a pasar, porque no tenían muy claro eso de que 3 países se disputaran el salitre. Ellos preferían que lo tuviera Chile, porque veían a Chile como más moderno, más preparado y sobre todo era un aliado potencial porque siempre lo había sido desde el principio de la andadura como país de Chile. O sea, era en cierto modo una colonia comercial inglesa, dicho de alguna manera. Bueno, tampoco ¿Tanto? le daría ese nombre, pero era, digamos que, un enclave, un aliado potencial en Sudamérica, más bien. Porque no sería comparable a lo que tenían montado en la India o lo que tenían montado en Sudáfrica, pero sí es cierto que sería un aliado potencial, siempre y cuando ese aliado tuviera los mismos intereses, claro está. Porque ya sabemos que Inglaterra, cuando algo no le gusta, se encarga de demostrarlo. Pero bueno, en el caso de Chile siempre ha habido muy buenas relaciones entre ambos países. Incluso recientemente, me acuerdo de Margaret Thatcher agradeciéndole personalmente a Augusto Pinochet su ayuda en la guerra de las Malvinas. O sea que es una Exactamente. Ese caso fue sonado y bastante significativo, ¿no? Y luego incluso cuando Pinochet fue detenido en Londres en el 98, Inglaterra como que se puso muchas reticencias a entregar a la justicia española, ¿no? Uh-huh. Y finalmente no lo entregó, por cierto, lo regresaron a Chile después de un año, ¿no? Que estaba en arresto domiciliario, ¿no? Pero que está claro que salieron en su defensa, ¿no? Porque les había ayudado cuando la guerra de las Malvinas, entonces de alguna manera había que pagar esa ayuda, ¿no? Ok. Bueno, continuamos. Bueno, háblanos de cómo se planteó, cómo empezó todo el follón, ¿no? Bueno, yo quería destacar primero cómo eran las salitreras, ¿no? Porque me parece muy interesante, ¿no? Y eran como una especie de ciudades en mitad de la nada, ¿no? Y allí vivían los mineros, los operarios, había escuelas, incluso iglesias, cantinas, pulperías, y tenían su propia moneda. Perdona, me entra la curiosidad. ¿Pulperías es que vendían pulpo o es que era el nombre de las cantinas? No, las pulperías son como ultramarinos. Ah, vale, Lo que sería aquí en España un ultramarino. De acuerdo, vale. Tienda, eso es una pulpería. Y también venderían licor, claro. Sería como un ultramarino, sería la equivalencia. Y entonces normalmente se pagaba con fichas, que solo se veían en la misma salitrera. Esto lo que provocaba es que los trabajadores no pudieran irse a otro sitio. O sea, digamos que estaban casi, no esclavizados, pero sí obligados a estar ahí trabajando, ¿no? Bueno, las jornadas de trabajo eran de sol a sol, condiciones de vida muy deficientes, insalubres, contando que estamos en el desierto más árido del mundo. Y hoy día uno de los lugares más visitados de Chile. Yo no estuve, por cierto, pero bueno, será la excusa para volver. Pero tiene fotos muy bonitas, pero en el siglo XIX no sería un sitio muy agradable para vivir. Bueno, claro. A no ser que fuera el dueño de una salitrera, ¿no? O un banquero inglés, pero la verdad que no era un sitio muy llamativo para vivir, ¿no? Y es curioso también que estas salitreras han quedado algunas en pie para el recuerdo, y por ejemplo la de Humberstone y la de Santa Laura, y hoy día son patrimonio de la humanidad. Y yo os recomiendo que las busquéis en Google, porque la verdad que son sitios impresionantes. La verdad que, bueno, y de todas maneras, durante el capítulo recomiendo que tengáis Google a mano para ubicarse con las localizaciones que vamos a ir citando. Bueno, yo lo tengo, ¿eh? Y una cosa muy importante para contextualizar esta guerra del Pacífico, había que decir que estamos en el periodo oligárquico en América Latina. Esto significa
que existían unas pequeñas élites criollas que controlaban la política y la economía de las repúblicas hispanoamericanas. Eran esas familias que habían surgido de la independencia, o que habían promovido, mejor dicho, la independencia de Hispanoamérica, y se habían convertido en exportadores de materias primas a las potencias europeas, ¿no? A Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos. Y a cambio, pues bueno, recibían también préstamos, por ejemplo, para montar un puerto, para el ferrocarril, y había muchos bancos británicos, por cierto. Y lo que daba lugar era una situación de neocolonial y de subdesarrollo, ¿no? De que no pudieran desarrollarse porque solo se dedicaban a, por ejemplo, en Brasil al café, o en Argentina al cereal y al ganado, en Chile pues el cobre y, como veremos, también al salitre, en Perú el guano, y así pues se van especializando en productos, ¿no? Digamos. El régimen oligárquico va a durar pues desde 1850 hasta 1920 o 1930, también depende del país. Ese cambio, pues en algunos sitios va a ser de manera pacífica, como en Argentina con Irigoyen y en Uruguay con Batlle, pero en otros sitios esa quiebra del modelo oligárquico va a dar lugar a revoluciones como la célebre Revolución Mexicana de 1910, que fue eso fue un polvorín, porque, bueno, más que una revolución fueron varias revoluciones, y ahí pues vamos a ver diferentes tendencias y diferentes actores. La verdad que es muy interesante la Revolución Mexicana. Sí, pero te has ido unos cuantos miles de kilómetros al norte, ¿eh? Sí, y unos cuantos años también. Sí, sí. Es que es un tema que Vas enlazando. Sí, y además es un tema que me fascina. El tema de la Revolución Mexicana me parece muy, muy interesante, por lo que va a pasar, lo que va a suponer esa Constitución de 1917 de Querétaro, y bueno, y además de ser la primera revolución social del siglo XX, ¿no? Mucho antes que la Revolución Rusa o que la Revolución China. La verdad que es muy interesante este momento. Y bueno, y ya para terminar con este contexto, pues tener en cuenta que las identidades nacionales en América Latina todavía no estaban forjadas. Eso te iba a decir yo, porque claro, antes, hacía 4 días, eran virreinatos yo supongo que las fronteras eran así un poco fluctuantes, para que ibas a determinar fronteras y al fin y al cabo todo era lo mismo. Claro. Había una fuerte presencia indígena, que esto de las fronteras, pues hombre, como que no va con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman estas nacionalidades? Pues mira, se van forjando a finales del siglo XIX, y buena parte de estas identidades pues se van a forjar en esta guerra del Pacífico. Se van a ir forjando, se van a marcar a fuego las nacionalidades. Por ejemplo, el caso de Chile, aunque algunos autores como Collier dicen que ya existía un proyecto nacional, ¿no? Con Diego Portales y tal. Pero digamos que, no sé, a mí me da la sensación que no hay nada mejor para formar una nacionalidad que tener un buen enemigo. Bueno, eso que se lo digan a Bismarck, ¿no? con la guerra franco-prusiana, ¿no? De 1871, ¿no? Pero el tema es que, si bien Chile ya tenía una identidad nacional, si vais a Chile, si vais a Valparaíso o a Santiago, pero yo me centro en Valparaíso sobre todo, vais a ver que hay muchos nombres que son de esta guerra, ¿no? Por ejemplo, el monumento a Arturo Prat, la calle Condel. Si vamos a Santiago, el metro Baquedano, pues va a ser un general de esta guerra. Y si vamos a Perú, nos vamos a encontrar con la estatua de Bolognesi, o la de Grau, o la batalla naval. En Chile, ¿no? Los héroes de tal. Entonces nos vamos encontrando muchas cosas de esta guerra en los países contendientes, ¿no? Sí, tú en la bibliografía que me has mandado, hay bibliografía en un sentido amplio, porque me han mandado desde documentales, hay uno que se llama Epopeya. Efectivamente. Y ves, en un momento del documental, está en YouTube, luego lo pondré en la descripción para que la gente lo pueda. Tiene este documental, hay una cosa que a mí me aterra un poco, que cuando sale el típico adolescente
con un peinado raro diciendo ¿conoces tal cosa? Y no sabe. Esto es típico en todo el mundo universo. Pero sí que es cierto que hay un momento en que se pone a ver las tres versiones que se enseñan en las escuelas. Y claro, todo el mundo tiene razón, pero no tiene completa. Es como una especie de mito fundacional, parece, ¿eh? Esta guerra. Sí, totalmente. Y como que no se acaban de poner de acuerdo o el y tú más, ¿no? También ahí se ve, ¿no? En esta guerra, ¿no? Como el y el enemigo es el malo, ¿no? Sí, sí. Y malo, malísimo. Nosotros somos buenos, buenísimos, ¿no? Y la verdad que, como decía un profesor de la universidad, en la guerra no hay ni buenos ni malos, hay malos y peores, ¿no? Pero al final el documental este te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Porque cada uno me cuenta una cosa, ¿no? Sí, sí, además todos... Y de un mismo, y fíjate que de un mismo hecho se dan tres versiones y las tres versiones... Tienen visos de ser verdad. Sí, o sea, tienen su lógica, pero dices, bueno, ¿y con cuál me quedo, no? O sea... Tenemos la ventaja en este caso que ninguno de los dos somos ni peruanos, ni bolivianos, ni chilenos, con lo cual podemos mantener una cierta distancia, ¿no? Sí, bueno, yo viví en Chile, pero... Bueno, venga, te lo perdonamos. Bueno, pero visité Perú y tengo amigos peruanos, muy buenos amigos, por cierto. Y también tengo muchos amigos chilenos, claro está. O sea que... Pero sí, somos más, ¿cómo se dice? Tenemos una visión aséptica, ¿no? Un poquito más, sí. Podemos ver lo absurdo que fue la guerra, pero... Bueno, pero como todas. Sí, sí. Como todas realmente, ¿no? Y cuando se dice, es una guerra económica, y yo me pregunto, ¿y qué guerra no es económica? Porque ya desde la Ilíada, en el canto 1, ya se habla de que es una guerra comercial. Sí. De que es una guerra... O sea, en el canto 1 ya lo dice Aquiles, que a mí no me han hecho nada los troyanos. No. Y lo dice con otras palabras, más poéticas, claro está. Pero está bien de vez en cuando darle una releída a la Ilíada. Y ahora me voy a ir no sé cuántos siglos atrás, pero bueno. Sí, bueno, vamos a centrarnos. Voy a tener que hacer de pastor de ideas. Porque antes nos hemos ido 90 años para arriba no menos, 40 años para arriba y 3.000 kilómetros o 5.000 kilómetros en México y ahora te has ido, pues, no sé cuántos miles de años hacia atrás. Pero bueno, siempre está bien, ¿eh? Estas digresiones gustan. No, pero fíjate la relación que hay de la historia, porque eso es lo bonito de la historia, el que comparar hechos que han pasado en otras latitudes o en otros momentos y vemos que son muy parecidos. Es decir, estamos viendo la guerra del salitre, que es una guerra comercial, y cómo 2000 años antes ya había guerras comerciales. Bueno, de todas maneras, te voy a contradecir para que veas que no estamos... Y con causas belis, ¿no? Yo pienso que a veces hay enfrentamientos que no son puramente comerciales. Lo que pasa es que se acaba mezclando todo. Hay cosas que son puro afirmación de poder, puro de prevención, puro de aquí estoy yo y quiero demostrar que estoy yo. También hay de eso, ¿eh? Y a lo largo de la historia, no estrictamente... Sí. A ver, la historia no es matemáticas. O sea, la historia no es matemática. Y efectivamente hay casos, pero la mayoría de las guerras son comerciales. O por lo menos tienen motivaciones comerciales. Luego se junta el nacionalismo, o que raptan a Helena, ¿no? bueno. Pero, bueno, la seducen más bien que la raptan, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir, que la guerra del salitre tiene connotaciones comerciales. Y también hay que añadir ya una cosa para acabar con el contexto, y es que las fronteras no estaban claras y Chile está en expansión en este momento. Está en expansión porque Chile era un tercio de lo que es hoy en día y está expandiéndose al sur por la Araucanía, que se conocerá como en la historiografía chilena como la pacificación de la Araucanía, y se va a enfrentar a los mapuches, que son los pueblos originarios de Chile, que habían derrotado a los españoles a Valdivia y habían conseguido un pacto con los españoles, con la corona hispánica, y se está expandiendo Chile por el norte, es decir, por la zona de Antofagasta. Y por el oeste no puede porque está el Pacífico, y en el este está los Andes y está los argentinos.
y no se quieren meter en guerra con los argentinos. Que, por cierto, ahí se van a repartir la Patagonia en esta guerra cuando Perú y Bolivia le van a decir a Argentina que qué hace en la guerra, y lo que hace es que se queda con la Patagonia. Bueno. Aprovecha para no meterse en la guerra, y Chile, sabiendo que no puede tener tres frentes, tres enemigos y dos frentes, porque la Marina argentina sería un peligro muy grande para Chile, acepta dejar las pretensiones que tiene en la Patagonia. Y por eso la Patagonia, por eso Chile tiene esa forma de sable alargado, ¿no? Y por eso Argentina pues se quedó con la Patagonia. Bueno, aunque hay una Patagonia que es chilena, pero la mayor parte de la Patagonia es territorio argentino, vamos. Sí, sí. Bueno, oye, yo creo que después de estas presentaciones, creo que habría que entrar ya en materia, en el desarrollo de la guerra y todas estas cosas, si te parece bien. Sí, perfecto. Entramos en materia. Bueno, ¿cómo empieza la guerra? Había un tratado, que lo has citado antes, el tratado de 1874, ¿no? Entre Chile y Bolivia, por la extracción del salitre en la zona del paralelo 24, la zona de Antofagasta, que era como una tierra de nadie, pero estaba con salitre. Y que oficialmente era territorio boliviano. Oficialmente, efectivamente, oficialmente era territorio boliviano. Y se establecía el tratado que cito, lo que se establecía el reparto de salitreras, y que había salitreras chilenas, por cierto, que la ha citado anteriormente. Y lo que acuerdan es que no va a haber subida de impuestos ni nuevos impuestos en 25 años. Eso es uno de los acuerdos que hay, uno de los puntos del tratado. Pero ¿qué pasa? En el año 1879 Bolivia unilateralmente sube el impuesto al salitre, 10 centavos el quintal. Y esto provoca la negativa de los empresarios chilenos, que se niegan a pagar eso, y el Estado boliviano pues lo que hace es que amenaza con confiscar y rematar las salitreras, ¿no? A manos de manos chilenas. Aquí hay una presión al gobierno de Santiago de Chile, al presidente, y lo que hace Chile es enviar las tropas, invaden la ciudad de Antofagasta, que es una ciudad boliviana, pero que el 80% de la población son chilenos. Y lo van a tomar la ciudad sin pegar un tiro. O sea que en el fondo... Perdona, ahora me voy yo muchos kilómetros arriba, pero ¿sabes lo que me está recordando esto? No, dime. Texas. Sí, pues tiene territorio teóricamente mexicano, pero que ha sido poblado por gentes venidas de angloparlantes, venidas de Estados angloparlantes o anglosajones. Sí, la mayoría sean venidos de anglosajones, con lo cual de pronto descubres que el territorio solo es tuyo teóricamente. Exactamente. Sería una cosa así. En el caso de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta es eso, o sea, el 80% eran chilenos. Entonces, no solo ocupan el puerto y la ciudad de Antofagasta, sino que también toman puntos como Calama, que era la capital de Atacama, del desierto de Atacama. Estoy mirando el mapa, para orientarme. Sí, no, es bueno estar con el mapa porque aquí hay muchos nombres y muchas localizaciones. Y luego también, ya de paso, pues toman la mina de plata de Caracoles. Hombre, ya que estamos ahí... Pues ya que estamos, pues no... Como Napoleón, ¿no? Pues ya que voy a Portugal, pues me quedo en España, ¿no? Pues una cosa así, ¿no? Pues ya que estamos, pues voy aquí ocupando sitios estratégicos, ¿no? Por su parte, Perú también tiene interés en el salitre, pero no quiere guerra contra Chile. Pero se va a ver abocada a ella por el pacto secreto que tiene con Bolivia, el pacto de defensa mutua. Por lo tanto, el 5 de abril de 1879 se declara la guerra a todos. Y habría que decir, ¿y cómo estaban las relaciones de fuerza? Eso es interesante. Pues Chile tenía mucha menos población que Perú y que Bolivia. Esto ya de entrada. Chile tenía como 2 millones de habitantes
y Perú creo que llegaba a 8 millones aproximadamente. Y Bolivia tenía también más que Chile. Los soldados que tenía cada ejército, por ejemplo, soldados en activo, Chile tenía 6.000, Perú 5.000 y Bolivia 1.500. Bolivia muy poquitos. Sí, Bolivia tenía pocos soldados. Pero es que si nos vamos a los reservistas, milicianos y reservistas, Chile tenía una Guardia Nacional de 4.500 hombres, Perú 35.000 y Bolivia tenía 6.000 solamente. Bolivia da la sensación de ser un país grande, pero poco organizado por los números y por la... Sí, es un indicio, ¿no? Dices, tiene habitantes, sí, pero poco movilizables. Sí, y luego ya si nos vamos al tema de los navíos de guerra, ya nos vamos a encontrar con la misma tesitura. La gran armada boliviana, ¿no? Sí, que no tenía ninguno. Vale. No tenía 0 navíos de guerra. Perú va a tener 14 y Chile tenía 22. Aquí las fuerzas están más o menos igualadas porque Perú tenía barcos de acero y tenía los mismos barcos de acero que tenía Chile. Por lo tanto, más o menos estaban igualadas las fuerzas en el mar. Las armas, van a tener mejores armas los chilenos. Por ejemplo, van a tener carabinas de repetición, los cañones Krupp de 12 libras, ametralladoras Gatling, en fin. Van a tener mejores armas que las que tiene Perú y las que tenía Bolivia. Y aparte otro detalle, y es que las tropas chilenas estaban fogueadas porque estaban o venían de la campaña de la pacificación de la Araucanía. Por lo tanto, ese ejército estaba en activo, ese alto mando venía de una guerra y por lo tanto estaba, digamos, entrenado, ¿no? No solo cantidad, sino calidad. Exactamente. Era un ejército pequeñito, pero bien montado, podríamos decir, y sobre todo muy bien armado. Bien, si nos vamos al desarrollo y teatro de operaciones, pues uno de los escenarios muy importantes y que da nombre a la guerra pues fue el Océano Pacífico, ¿no? Hubo combates muy decisivos. La guerra empezó en el mar, ¿no? Bueno, la guerra empezó en Antofagasta, pero en el mar fue donde se pasó en un primer momento la guerra, o sea, la guerra empieza el 5 de abril, con esto que estábamos comentando de Antofagasta, y en el mar empieza la primera batalla es el 21 de mayo. O sea, al mes de empezar la guerra, la batalla naval de Iquique, ¿no? Entonces, la batalla de Iquique va a ser clave porque ahí pasa una cosa y es que Perú pierde el 50% de sus barcos de acero. O sea, tiene el Huáscar y la Independencia, son los dos buques de acero. Y se enfrentan a la Esmeralda y al Covadonga. El Huáscar hunde a la Esmeralda, que es donde va Arturo Prat, que es el héroe nacional chileno. Es de esos que hasta la muerte aguantando y tal, ¿no? Sí, de hecho llega a saltar al barco peruano, al monitor Huáscar. De hecho muere ahí en la cubierta del es que Huáscar. Y hunden el Huáscar hunde la Esmeralda, pero la Independencia va detrás de la Covadonga, la Virgen de Covadonga. Nombre curioso para un navío chileno, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, y ahí no vamos a entrar en la historia de Covadonga porque si no nos iríamos también. Vale, continuemos. Nos iríamos un poco lejos, ¿no? Pero el tema es que la Covadonga y la Esmeralda son barcos de madera, son dos goletas, y la Covadonga consigue
zafarse de la independencia, y lo que hace es que se va acercando a la costa y Condell va viendo de que hay rocas en el fondo. Y dice, bueno, si yo voy aquí raspando las rocas, el que viene detrás, que es un buque de acero, cuando yo voy raspando, él se la tiene que comer de lleno. Y efectivamente, en un momento dado de la batalla, se encalla en la independencia y llega a Condell y revienta a cañonazos la independencia. En este momento, Grau, que va en el Huáscar, va en busca de la independencia, rescata a los hombres que puede y tal, y ahí acaba la batalla, ¿no? Digamos que cada uno ha perdido un barco, pero ha perdido más Perú porque ha perdido el barco bueno, uno de acero. Claro. Chile ha perdido porque lo que hicieron los chilenos fue que los barcos mejores, más preparados, los mandó al Callao y se cruzaron con estos dos, con los dos peruanos, pero no estuvieron por la niebla y dejaron en Iquique, dejaron a la Esmeralda y la Covadonga, que eran de madera. Pues, bien. Oye, pues, no, digo, a mí me ha hecho gracia porque, sigo diciendo, yo no tenía ni idea y me has mandado, pues eso, bibliografía, y uno de ellos era, no sé dónde lo he visto, en una especie de vídeo que narra la batalla, y me ha hecho gracia porque cuando he visto los navíos estos de acero, pues llevaban un espolón que su misión era como las galeras romanas, embestir al barco. Claro, sin un barco de madera no tiene nada que hacer. Y las goletas estas que habían dejado los chilenos, realmente se ve en esquema cómo eran, y eran pues los 100 cañones por banda, no se llegan a tener, o sea, un montón de cañones por banda, lo típico de las películas de piratas. Mientras que que los barcos que usaban los peruanos eran de estos que tenían una torreta giratoria, no tenían tantos cañones, pero cañones potentes, una torreta giratoria, y era un concepto moderno, de marina moderna, ¿verdad? De hecho, eran barcos británicos, eran de fabricación británica, y el Huáscar era de fabricación británica, y el otro que tenían lo habían comprado a los americanos de la flota de la Guerra Civil Americana, unos años antes. O sea, tenían lo mejor que había en buques de acero, podríamos decir, ¿no? Sí, o sea que no estaban eran poquitos, pero tenían. Y lo que también me hace gracia... Claro, tenían... Sí. Efectivamente, que en el mar Perú estaba en igualdad de condiciones. Pero ¿no? Tiene truco esto. ¿Quién era el comandante? Habían hecho restricciones al ejército por aquello de que no daba para más el país. Pero ¿quién era el almirante peruano, el jefe de las tropas peruanas? Era el presidente del gobierno. Es que es curioso. Exactamente. Y ahí no había habido recortes. Ahí no había habido recortes, exactamente. Por eso tenía tan buena armada. Y cuando empieza la guerra, pondrán de almirante a Grau, que será el que hunde a la Esmeralda, que en Chile es conocido, Grau, y es curioso porque Grau le manda una carta a la viuda de Prat y le manda las pertenencias. Y por eso es tan conocido en Chile este héroe peruano. Curioso ese detalle. De caballerosidad, en cierto modo. Sí, de hecho le llamarán el Caballero de los Mares, creo que le conocían con ese sobrenombre. Otra cosa también habría que decir, bueno, ¿y qué pasa después del combate de Iquique? Bueno, la noticia llega a Chile el día 22 y lo ven como una victoria. Hombre, tampoco fue una victoria, bueno, sí, pero... No fue una victoria, pero tampoco fue una derrota, porque, como decía, habían perdido un barco, pero habían perdido el barco que podían perder, digamos. Y a partir de, bueno, y surge la historia de Arturo Prat, que saltó a la cubierta y tal, y los héroes de Iquique, y el día 22 de mayo se va a celebrar todavía hoy en Chile, el Día de las Glorias Navales, por cierto. Que hay que decir que, ahora que veo Iquique, era territorio peruano, o sea, ya... Efectivamente, Iquique era ciudad y era territorio peruano. Hoy en día chileno. Hoy en día chileno, efectivamente, hoy en día chileno. Y... bueno, ¿y qué pasa después?
de esta, pues lo que pasa después es que siguen los combates. A mí, perdona, a mí que te interrumpa. A mí una de las cosas que me ha fascinado es la vida post batalla de Iquique del Huáscar, que se dedica a una guerra de corso con bastante éxito, ¿verdad? Va tocando las narices a tope. Eso te iba a decir. El Huáscar se convierte en un barco pirata, ¿no? Y claro, esto a Chile le preocupa mucho, porque Chile lo que necesita es tener el Océano Pacífico como una autopista para trasladar las tropas. Y resulta de que llega el Huáscar y le revienta un barco que lleva 300 caballos, que lleva un regimiento de caballería, por ejemplo, entre otras muchas acciones que hace más, ¿no? Pero al final la suerte del Huáscar acabó en la batalla de Angamos, y ahí entre diferentes barcos. Fue una emboscada. Le hicieron una emboscada y lo rodearon. Lo rodearon y no lo hundieron, pero murió Grau, en fin, que luego lo capturaron, mejor dicho, y luego los chilenos van a usar ese barco para su uso, digamos, para continuar la guerra. Y a partir de ahí... Hombre, es habitual. Captura un barco en más o menos buenas condiciones, lo arreglo un poquito y ya es para mí. Claro, de hecho, si te fijas, muchas veces lo que hacen es que antes de entregarlo hunden el barco, para que no se lo quede el enemigo, ¿no? Eso supongo que pactarían, ¿no? En algún momento. Dicen, hablamos el pellejo si te lo damos. Digo yo, no lo sé. Bueno, ya depende del caso, pero hubo casos de que hundieron el barco antes de rendirse, precisamente para que no se lo quedaran los enemigos, ¿no? Y a partir de la batalla de Angamos, la superioridad chilena en el mar va a ser abismal, va a poder transportar las tropas sin problema, aunque van a seguir habiendo combates navales ya a menor escala y pillajes, en fin. Pero sobre todo los que van a llevar la voz cantante va a ser Chile, que va a hostigar el puerto del Callao, que es el puerto de Lima, ¿no? Eso está muy al norte, eso está muy al norte ya. Sí, con respecto a Chile, quiero decir. Sí, con respecto a Valparaíso está bastante al norte. El escenario ya va más allá del desierto y de sus costas. Claro, una vez que Chile se hace con el control del mar y con esa autopista, porque hay que tener en cuenta de que no había aviones en esta época, entonces para trasladar las tropas lo que necesitabas es el mar. O sea, el mar era tu autopista, ¿no? No había puentes aéreos ni... Uh-huh. Y entonces, a partir de aquí, empezaría lo que es la guerra en el desierto, ¿no? Donde se va a luchar en condiciones muy adversas y sobre todo porque el desierto de Atacama es el más árido del mundo, ¿no? Y aquí, pues, nos vamos a encontrar con la batalla del Morro de Arica, que van a enfrentarse Perú contra Chile, a Bolognesi, ¿no? Que era el que estaba por el bando peruano, y los chilenos, creo que era Baquedano, si no me equivoco, y ahí se va a producir una cosa muy interesante, que es que los chilenos van a estar como endemoniados, ¿no? Según cuenta el enemigo, y es que tomaban una especie de aguardiente con pólvora. ¡Caramba! Y eso les hacía entrar en trance. Yo creo que se ponían como Tony Montana, ¿no? Como Al Pacino en Scarface. Yo creo que es una cosa así. Bueno, no, oye, pero perdona, te voy a interrumpir otra vez y me voy a ir años... Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Ahora se sabe... ¿Cómo se llamaba aquella pastillica que tomaban los alemanes en la Blitzkrieg? Iban colocados para poder aguantar. No sé si esto es algo semejante. Bueno, la chupilca del diablo dicen que es... Yo he escuchado las dos versiones, que es la de que es el aguardiente con pólvora y el cornezuelo, que era como en la comida fermentaba un hongo que les hacía ver alucinaciones, y esto les hacía... El Morro de Arica lo subían del tirón, digamos. Caramba. Porque estaba en pendiente, ¿no? Y ahí no había
no había reparos en los balazos ni en la pendiente. De hecho, tomaron el Morro de Arica, vamos. Caramba. Y Bolognesi dijo aquella famosa frase de hasta quemar el último cartucho, ¿no? Iba a defender el Morro de Arica, ¿no? Que por cierto murió en aquella batalla Bolognesi. Y luego también se va a producir la batalla de Tacna, que aquí va a ser una batalla bastante decisiva y bastante sangrienta, y aquí va a ser donde Chile va a ganar la guerra virtualmente. Tacna va a ser una victoria virtual, pero no va a ser una victoria total porque Perú no va a reconocer la derrota en Tarapacá, que es la región donde está Tacna. Vale, ya Y por estoy eso, mirando en el mapa, ¿eh? Es que, sí. porque si no... Sigue. No, que a partir de aquí, bueno, a todo esto, Bolivia se ha retirado de la guerra al primer año. O sea, ya se ha ido. Se ha ido, sí. Y entonces se han quedado combatiendo Perú y Chile. Y entonces los chilenos van a ocupar Lima. Ostras, esto ya está Ya, bien lejos, ¿eh? Eso que es como un seguro de, a ver, si te doy una paliza, ahora me harás caso y firmaremos la paz, ¿o qué? Exactamente, es mejor definición imposible. O sea, es lo que quiero es que controlar el puerto del Callao, que es el principal rival del puerto de Valparaíso, porque en el Pacífico Sur eran los dos puertos hegemónicos y no podían estar los dos, eran dos gallos en el mismo gallinero. Y luego el asegurarse que firman una paz favorable a Chile. Y entonces aquí pues Eso es una crisis. Supongo que aquel presidente que era también almirante ya no estaba, ¿no? Ya. no, ya no estaba. Bueno, de hecho pasaron 6 presidentes durante la Guerra del Pacífico en ¿Y Perú. cuánto? Pero son 3 años o algo. ¿Cuántos años eran? A ver, que lo miro. La guerra 4, si no recuerdo mal, 5 años. ¿no? 4 o De 5. 1879 a 1884, 6 años. Bueno, a presidente de por año salen. Es un desastre. Sí, pero aquí Chile solo tuvo 2. Claro. Solo tuvo 2 presidentes. Entonces, lo que va, o sea, bueno, a todo esto, va a haber una batalla terrible por Lima, la batalla de Chorrillos y Miraflores. Ahí van a morir el ciento y la madre, ¿no? O sea, en Miraflores creo que van a morir como 2.000 soldados en cada bando, ¿eh? O sea, va a haber una resistencia bastante fuerte allí en Lima. Y van a poner la bandera en el Palacio Presidencial. O sea, hay que imaginarse que pasara eso en España, que la bandera francesa ondeara en la Moncloa, ¿no? Sería humillante, ¿no? Sí, O sí, sí. sea, pues eso le pasó a Perú, o sea, que ondeaba la bandera chilena, la bandera tricolor, ¿no? Y claro, aquí empieza lo que es la campaña de la sierra, ¿no? Entonces, resistencia guerrilleras contra el invasor chileno y diferentes batallas, escaramuzas, la toma de Arequipa y hay una batalla que me llama la atención, que es la Concepción, la batalla de la Concepción, que está protagonizada por Ignacio Carrera Pinto, que era el nieto de José Miguel Carrera, que era un prócer de la independencia. Y esta batalla va a tener lugar el 9 y 10 de julio de 1882. Y muere también, o sea, está también un chaval joven que se llama Montt, que era sobrino del presidente. Y El presidente aquí en la prueba dice, los ricos también Pero mueren en del la presidente... guerra, ¿no? Del presidente de Chile. Sí, pero que había sido presidente. No era el actual, sino que había sido presidente. Y digo, aquí la prueba de que los ricos también mueren en la guerra, ¿no? Porque siempre mueren los pobres, pues aquí mueren dos personajes de la alta sociedad chilena, ¿no? Y van a quedar sitiados en esa iglesia de la Concepción, 70 soldados chilenos, dirigidos por Carrera Pinto, y los van a masacrar a balazos, vamos. O
sea, van a acabar masacrados. Y esto se recuerda mucho en Chile, ¿no? Hay varias versiones del combate, 17 horas de combate, se quedaron sin municiones, otros que se rindieron, no sé. Pues son como héroes originarios de una nación, yo qué sé, como podría ser el Cid campeador de Castilla y tal, una nación joven que necesita héroes. Pues sí, y de hecho Carrera Pinto va a estar en el billete de 1.000 pesos chilenos, como dicen en Chile, el billete de Luca, y luego Prat va a estar en el de 10 lucas, en el de 10.000 pesos. O sea que sí, efectivamente, son héroes fundacionales. Y este Carrera Pinto, pues, y su abuelo, pues van a ser de esa estirpe de fundadores de héroes de Chile, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y ya para cerrar ya esto del desierto, perdón, de la campaña de la Sierra Peruana, pues las regiones, por ejemplo, como Arequipa, se van a ver muy afectadas. Como ya decía, hubo una batalla, la toma de Arequipa. Bueno, van a haber mucha más batalla y sobre todo van a ser luchas de guerrilla, ¿no? Y Chile va a comprender que no tiene que meterse más en el país, porque ya controla Lima y no ha conseguido derrotar al país. Lo que va a hacer presionar a la oligarquía peruana para que se rinda y finalmente pues van a aceptar la paz, el tratado de Ancón, ¿no? Que lo van a firmar cerca de Lima, digamos. Digamos que entre medio intentaron poner un presidente títere y cosas de estas, ¿verdad? Exactamente, intentaron poner un presidente títere. También intentó mediar Estados Unidos. También lo de Estados Unidos es interesante porque es aquello de decir a las potencias europeas, esto es mi territorio, América para los americanos, y aquí el que va a negociar soy yo. Un poquito es una primera intento de decir que esto es mi patio trasero, ¿verdad? Exactamente, lo que va a decir Estados Unidos es que aquí no os metáis, que aquí el que manda soy yo. Básicamente viene a decir eso. Y lo va a demostrar. Fíjate que después de esta guerra vendrá el tema de Cuba. Vendrá la guerra de Cuba. Okay. Y ahí va a ser ya cuando Estados Unidos ya dé el golpe definitivo sobre la mesa, ¿no? Y se adueñe de Puerto Rico y de Cuba, no como colonia, pero bueno. Bueno. Hace y deshace en Cuba como quiere hasta prácticamente el año 59, podríamos decir. Y de Filipinas se hace dueño y señor y alma de San Quintín, que esto da para un programa entero de las barbaridades que hicieron los americanos, pero en fin. Exactamente. Que por cierto, cuando quieras podíamos trabajar este tema, porque a mí, yo en tiempo histórico he trabajado lo del 98 en Cuba, pero no me he metido tanto en Filipinas ni en Puerto Rico. Bueno, pues queda dicho esto. ¿Y cuál sería el análisis que podríamos hacer de la guerra? Bueno, pues es una guerra, como hemos dicho anteriormente, comercial, ¿no? Por el salitre. Pero la análisis que yo hago es que Chile, pese a tener una población menor y un ejército menor, vence a Perú y a Bolivia. ¿Y por qué? ¿Por qué vence Chile? Pues porque tiene una mayor estabilidad económica y política. Y por ejemplo, Chile solo tuvo 2 presidentes durante la guerra y elegidos democráticamente, mientras que Perú tuvo 6 dictadores y provisionales, golpe de estado, ahora entro yo, ahora entras tú, más lo que hemos comentado de la invasión de Lima que meten, que ahí Chile intenta hasta poner al presidente que más le conviene, ¿no? Y luego en Bolivia, en el año que estuvo la guerra, hubo 2 presidentes. Sí, la inestabilidad política es fundamental. No hay manera de hacer nada si no se sabe quién manda. Exactamente. Y ahí vemos cómo Chile siempre ha sido un país desde su origen que ha tenido una estabilidad política muy destacada. Desde Diego Portales y cómo los diferentes gobiernos siempre ha habido mucha estabilidad política y cómo ha habido periodos políticos democráticos muy largos. Esto tiene un nombre. Se llama institucionalidad fuerte. Y que hacen que digamos que los comportamientos sean previsibles y dan estabilidad. Si hay una institucionalidad fuerte. Bueno, aparte también hay que sumar que Chile siempre ha sido un estado centralista,
entre Santiago y Valparaíso, ahí son los dos ejes, ¿no? Y luego también la rigidez del país en el sentido de que, ¿cómo diría yo? El hacer cumplir la ley, ¿no? Digamos, el tener a la ciudadanía sujeta a las constituciones o al régimen político, ¿no? Y eso se ha visto siempre en la historia de Chile, ¿eh? Mm. Y, por ejemplo, Diego Portales, pues una cosa que hizo fue prohibir el carnaval, ¿no? ¿Y de qué cosa más insignificante? Pues no, porque el carnaval es es uno de los mayores símbolos de desobediencia civil al poder. Como la canción aquella de Serrat de fiesta, ¿no? Pues una cosa así. Ah, sí, sí, O bueno. sea, pues, ¿no? La canción, pues yo lo comparo con eso. O sea, es decir, el carnaval es reírse del poder, es retar al poder, de alguna manera. Tiene ese simbolismo. Pues lo llegaron a prohibir el carnaval en Chile. En la época de 1830, más o menos. A principios de su andadura como país, ¿no? Son pequeños detalles, pero dicen mucho. Y luego la estabilidad política, pues cuando se da el golpe del 73, Chile viene de 40 años de democracia, por ejemplo. Y hoy día llevan ya, después de Pinochet, pues llevan ya 30 años de democracia. Y es uno de los países más estables de América Latina y de Sudamérica. Es decir, que si lo comparamos con Argentina, que en el siglo XX, por ejemplo, ha habido 5 golpes de Estado. Sí, sí. Claro, pero en Chile, fíjate... En 70 años, ¿eh? En 70 años 5 golpes de Estado. Que son Pero a veces somos injustos. Si pensamos en Chile, no sé por qué siempre pensamos en Pinochet. Es que es algo tremendo. Bueno, hay mucha gente, ¿eh? Y dice, es casi un accidente. Siempre. Pues sí, porque la historia de Chile en el siglo XX, no recuerdo ahora, lo digo de memoria, pero creo que hubo un golpe de Estado en el año 25 con Ibáñez. No sé si... Y luego no sé si pasó alguna cosa más entre medios. Creo que sí, me suena algo. Hubo alguna cosa que Neruda se fue. Y luego pues ya lo del 73, ¿no? Pero sí, casi fue un accidente. Y además fue, podríamos decir, dentro del contexto latinoamericano de la Guerra Fría. Porque había dictaduras en Argentina, había dictaduras en Uruguay, en Paraguay. Y me refiero que no fue una cosa que surgió de la nada, sino está dentro de un contexto de Guerra Fría, ¿no? Que fue lo que propició Sí, sí. esa dictadura de nuevo, esas dictaduras de nuevo tipo, ¿no? Auspiciadas por la CIA, por Kissinger y compañía. No nos vayamos al siglo XX, que ya nos estamos yendo. Sí. Es que como hice una serie del siglo XX en tiempo histórico, pues me estoy un poco viciado, ¿no? Pero Sí, sí. Pero has visto, esta guerra tiene mucha relación también con el siglo XX, porque vamos a ver, una de las consecuencias de la guerra, ya si nos vamos al terreno de Tratado de Paz y consecuencias, es la rivalidad actual que hay entre Perú y Bolivia contra Chile. Y la reclamación de la salida al mar de Bolivia. Yo me quedé asombrado cuando me enteré que en Bolivia hay un día, no tomé nota, pero es que es el Día del Mar en Bolivia. Como el Día del Mar, reivindicando esa salida. Sí, puede ser el 23 de marzo. Puede ser, no lo sé, no tomé nota. Bueno, aprovecho para hacer una pequeña anotación, al margen, una nota de pie de página. En este podcast no hemos... Quiero decir, yo los he evitado expresamente, decir nombres. Antes he dicho el presidente que era almirante. Hemos dicho pocos nombres, pero yo creo que, dado a las características del podcast, liar a la gente con exceso de fechas y de nombres no es bueno. Es mi opinión. Sí. Yo no me arrepiento de no haber nombrado a los presidentes. Quizás serán más interesantes en este aspecto los héroes que tú has nombrado que no el nombre de los presidentes. Pero eso siempre lo pueden encontrar en la enciclopedia. Si nos ponemos a citar presidentes, pues es que son 6 de Perú y... Vamos, que se lía la cosa. No, lo digo porque siempre... Sí, ya se lía de por sí de hablar de Antofagasta, Calama, Tarapacá, Lima, Arequipa, ya de por sí eso ya puede resultar un poco lioso porque son mapas que no estamos habituados, ¿no? a trabajar, ¿no? Por lo menos en España.
Por lo menos, claro, eso iba a decir, por lo menos en España. Si estamos en Chile, eso es el pan de cada día, pero claro, en el contexto de España, pues la verdad que a ver cuánta gente sabe ubicar a Valparaíso. Bueno, Y no lo digo en tono ofensa, pero que claro, es posiblemente lógico. nos cuesta. Sí, sí, no, y claro, en parte, y claro, es lógico, ¿no? Pero bueno, está en la mitad de Chile en la costa, para que, Ujú. por si alguien si alguien no lo ubica, pero quiero decir que sí, que ya de por sí los nombres eran liosos por ser un territorio que nos pilla un poco lejos a España. Bueno, pues ya está. No, continúa, que te he interrumpido para hacer esta aclaración de por qué no... Bueno, yo nunca, en mis podcasts, a veces rehuyo dar demasiadas fechas y demasiados nombres para no liar la troca, ¿eh? Bueno, volviendo con las consecuencias, bueno, hay que decir que murieron 20.000 personas. Hubo 20.000 muertos en esta guerra. Habría que decir la cifra, mucho o poco. Es bastante para la población que tenían los países Y beligerantes. teniendo en cuenta que estaba Pero muy claro, dispersa, además, la población. exactamente, teniendo en cuenta que estaba muy dispersa. Pero claro, si lo comparamos con cifras de guerras de Europa en ese momento, no eran tantos. Si lo comparamos con una batalla napoleónica, 20.000 muertos eran los efectivos que podía haber en un ejército napoleónico, ¿no? Así de primera, en una batalla normalita, ¿no? Sí, sí, sí. Napoleónica. Una de Y de luego, gama baja. sí, sí, por ejemplo, un Bailén, ¿no? Pues habría 20.000 efectivos, ¿no? Ahí luchando. Bueno, y si nos vamos a Estados Unidos, en la Guerra Civil Americana es que mueren 600.000 personas en 4 años de guerra. También es cierto que es una guerra civil y tal, pero es una cifra altísima. De hecho, es la cifra donde más norteamericanos han muerto en una guerra. Ni en Vietnam, ni en las dos guerras mundiales, incluso sumando todas las guerras que han habido, si la comparamos con la Guerra Civil Americana, sigue siendo la guerra donde han muerto más norteamericanos. Ese dato es Pues no escalofriante, lo ¿eh? tenía en cuenta, pero ahora lo tendré. Además, teniendo en cuenta que en aquella época se mataba más rupestremente, aunque ya habían armas de... No, pero en la Guerra Civil Americana se usaron ya ametralladoras, en fin, armas, eh, escopetas muy desarrolladas, o sea, fusiles ya de repetición. No vuelvas a decir Era una... escopeta, que como te oiga un militar te mata. Bueno, pues eso lo... No, pero no, Yo me acuerdo cuando hice la mili, que es... si quieres lo editamos, pero No pasa claro nada. que iba con No pasa nada. No, pero es que no habría gente en estas guerras con escopetas Ah, no, sí, sí. y contra Sí, 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 buques, sí. no, eso Bueno, no. no pasa nada. Era una broma. No, pero quiero decirte que fue una guerra bastante moderna en ese sentido. Y luego otra guerra que también es de la época, la guerra franco-prusiana. Ahí también murió el centro y la madre, sobre todo en la represión que hubo en la Comuna de París, que creo que fueron 30.000 muertos en cuestión de días, ¿no? La represión que hizo el gobierno francés, ¿no? Contra la Comuna. Murieron 30.000. O, por ejemplo, ya por dar otro dato, en la Revolución Francesa, en la guillotina, Sí, sí, murieron casi más que en esta guerra. fueron, Bueno, fueron 20.000 en todo el periodo revolucionario y 18.000 solo en el terror, bueno, con la y época si del quieres terror. hablamos de la guerra de la Vendée, muy olvidada, que es un tema que lo tengo ahí pendiente para dedicarle un programa. Pero bueno, oye, que nos estamos yendo ya a Europa. Ya, yo creo que ya está contextualizado. No sigamos por ahí, que si no, nos van a... Vale, bueno, pues retomamos el Tratado de Paz y las consecuencias. Bueno, el Tratado de Paz se conoce como Tratado de Amistad, curioso ese nombre. Y hay una serie de cambios sustanciales, ¿no? Por ejemplo, el control de Chile de Antofagasta, que era de Bolivia, por lo tanto Bolivia pierde el mar, y se queda también con Arica y Tarapacá, lo que es De propina. Iquique y Arica. Y se queda también con Tacna. Lo que pasa que Tacna la devuelve con el tiempo. Pero en un principio se queda con Tacna también. Y por lo tanto Chile ha ganado, pues... Con Antofagasta ha ganado 400 kilómetros de costa. Y Y 110.000 con kilómetros Arica, cuadrados, que no está mal. 120.000, sí, 120.000. 120 kilómetros cuadrados. Y con Arica y Iquique, pues gana prácticamente un poquito menos,
pero que gana, yo diría que casi los 1000 kilómetros de costa aproximadamente. Si contábamos Tacna en un principio, pues casi 1000 kilómetros de costa. Es decir, una cuarta parte de lo que hoy día es Chile. Hay que recordar que tiene, creo recordar que eran 4000 kilómetros de costa, si no me equivoco, desde Iquique hasta Puerto Williams, si no recuerdo mal. Lo estoy diciendo ahora de memoria, pero que gana una parte muy importante de lo que hoy es Chile. Sí, bueno, y luego, no hay más que ver el mapa de Chile, que es como una especie de hilillo que va por el costero al Pacífico, y curiosamente esta parte que conquista ahora es donde se ensancha un poquito el hilillo de tierra. No sé si la imagen es muy adecuada, pero... Bueno, yo estoy con el mapa adelante, entonces por eso te estoy siguiendo, ¿no? Y claro, y luego otra cosa muy importante. Chile como vencedora, convertida en república salitrera, y un dato muy importante. El salitre va a suponer casi la mitad de los ingresos del Estado chileno en los próximos 40 años, que se dice pronto, casi la mitad. Lo cual se dice pronto, pero no es un dato muy halagüeño, ¿eh? Quiero decir, normalmente un país que depende solo de un producto lo tiene crudo, pero bueno. Exactamente, no, porque luego lo que van a hacer es depender del cobre. Bien, de Guatemala a Guatemala. Se van a pasar al cobre, que actualmente sigue siendo el producto estrella de Chile, el cobre, que ya se explotaba en esta época también hay que decirlo, pero el cobre va a ser el que suplanta al salitre. Y por supuesto Inglaterra pues se va a quedar con la mitad de las concesiones del salitre, y va a haber un North, va a ser el rey del salitre, que durante la guerra ha ido comprando la salitera a precio de saldo. ¡Qué listos! Ha ido ahí comprando, ¿no? Y va a pegar un pelotazo impresionante el señor North, que por cierto luego después, cuando el presidente Balmaceda quiera nacionalizar el salitre, le den un golpe de estado y acabe suicidado. Se acaba suicidando. Y esto me recuerda a otro personaje. Perdona, es que tú has dicho acaba suicidado. Vamos a ver, esto se puede interpretar. Sí, acaba suicidado porque no está muy claro si se suicida o lo suicida. Vale. Y recuerda a otro personaje del siglo XX que no voy a entrar, pero lo dejo ahí en el aire, ya supongo, y también es chileno. Ah, vale. Y también quiso expropiar algo. Sí. No bueno, también es propio salitre, pero sobre todo es propio cobre, ¿no? Y también acabó... Suicidado. Pero no hubo guerra civil en ese momento. Uh-huh. Pero no voy a entrar porque si no nos vamos a perder. Su abuelo también estuvo en la guerra, por cierto, del salitre, y también era médico. Era médico de campaña. Solo voy a decir eso, para no irnos mucho. Y bueno, en las condiciones de... Ahora voy a pegar un salto y vuelvo otra vez a consecuencias, enlazándolo con esto de los ingresos y de la explotación y las concesiones. Y es que las condiciones laborales de los mineros no mejoraron con la guerra. Y la prueba de ello es que en el 21 de diciembre de 1907 pues se va a producir la masacre de Santa María de Iquique, la escuela de Santa María de Iquique, y donde van a morir pues más de 2000 obreros del salitre, y una feroz represión del ejército chileno, ¿no? Porque demandaban mejoras salariales, ¿no? Y mejores condiciones de vida, ¿no? Porque la verdad realmente vivían en unas condiciones pésimas, ¿no? Y será recordada esta historia porque la va a cantar la banda Quilapayún, y va a tener la cantata de Santa María de Iquique, ¿no? Y es uno de los momentos dramáticos, ¿no?, de la historia de Chile, ¿no? Esta masacre, ¿no?, de la escuela de Santa María de Iquique, ¿no? Donde van a morir niños, no solo obreros, sino mujeres, niños, incluso gente que estaba ahí del circo. Había un circo allí y también murieron en esa masacre, ¿no?, por cierto. Caramba, pues no, de esto no tenía ni idea. Ahora que me lo tiras sin saber algo más. Sí, hubo una feroz represión. El Silva Renard era el que dirigió la represión, y dispararon sin miramiento, y por eso, porque reclamaban mejoras salariales y mejores condiciones de vida. O sea que eso fue el equivalente en muertos a una de las batallas de esta guerra, más o menos. Exactamente, de la batalla de Miraflores, por ejemplo, o la de Tacna, ¿no?
Y tú antes has dicho, has comparado, cuando hablabas de la guerra de sucesión americana, una de estas excursiones que te has pegado, dice, es una guerra civil. Pues oye, esta guerra, para ser civil, le faltaban 20 años antes, hubiese sido una guerra civil, o 30 años, a ver, 1870, pues apenas 40 años antes hubiese sido prácticamente una guerra civil, porque formaban parte de la misma nación, por decirlo de una manera. O sea, que es lo terrible, gente que hasta hacía nada, o sea, sus abuelos circulaban libremente por la zona y no tenían esa sensación de que eran de unos y de otros, ¿verdad? Es lo más triste. Exactamente, como hemos dicho al principio del capítulo, pues que las fronteras no estaban muy claras y como hemos dicho, en Antofagasta vivía una población chilena muy importante, el 80%, ¿no?, de la ciudad era chilena, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, podía haber sido una guerra civil, ¿no? Y luego también por la hermandad que había, ¿no? Porque habían luchado juntos en la independencia, ¿no? Cuando Higgins, esa campaña que hay de San Martín y ese préstamo de O'Higgins para liberar el virreinato del Perú, ¿no? Y esas tropas chilenas que también habían estado en Ayacucho, ¿no? Y luego también que Ayacucho fue la batalla donde se terminó con el punto de inflexión, digamos. El punto de inflexión, porque fue derrotado el último virrey de América, ¿no? El virrey La Serna, por cierto. Y luego también habían luchado juntos en la Guerra del Pacífico contra España. Sí, de todo esto es que es curioso, no deja de ser triste y bueno, ahí lo dejamos. Sí. No, que había una hermandad, pero claro, llegó a Inglaterra y dijo, divide y vencerás, ¿no? Y dice, ¿qué papel tiene aquí Inglaterra? Pues que al final sale ganando y no se mancha las manos. Y podíamos decir, ¿y por qué no se metió por el salitre? Primero porque estaba Estados Unidos. Y luego segundo porque no le interesaba meterse en otra guerra. Acababan de salir de una guerra de la rebelión de los cipayos, ¿no? Entonces era más fácil meter los bancos y controlarlo desde fuera, ¿no? Y siempre había alguien interpuesto, ¿no? Que actuaba en nombre de sus intereses. Y luego, de hecho, también, si te fijas, lo que hacen es venderle armas a un bando y al otro. Le venden armas a Chile, pero también le venden armas a Perú. El Huáscar era un barco inglés. Sí. Era de fabricación británica, o sea... No había embargo de armas. Como ahora hacen en Estados Unidos. Sí hubo. Sí hubo. Incluso Inglaterra llegó a requisar algún barco a Chile, por cierto, ¿eh? Sí hubo embargo de armas. Sí. Lo que pasa que, claro, estas zonas tan grandes hay mucho contrabando, ¿no? Y luego también hay mucha vista gorda también, ¿no? Pero de cara a la galería sí hubo, porque hubo presiones, ¿no?, internacionales de Francia o de Alemania, sobre todo por algunos atropellos que habían cometido las tropas chilenas, ¿no? A un ejército de ocupación, cuando llega, pues imagínate cómo llega, ¿no? Como un elefante en una cacharrería, ¿no? Emborrachándose, violando, robando, saqueando, y hubo quejas a diferentes consulados europeos, ¿no? Uh-huh. Pero había que hacer algo de cara a la galería. Exactamente. Pero vamos, que el negocio fue súper rentable para Inglaterra, porque le vendo armas a Chile, le vendo armas a Perú y luego me quedo con la mitad de las concesiones de las salitreras, ¿no? Pues bueno. O sea, el negocio redondo. El negocio redondo. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de acabar. Entonces, oye, si te parece... No, si tienes algo más que decir, dilo, ¿eh? Bueno, quizás el momento de la bibliografía, eso sí que no se nos escape. Sí, citar unos cuantos libros. Solo los voy a citar, ya que cada cual lo busque ya cuando estime oportuno. Bueno, hay un libro muy interesante de Claude Michel Cluny que se llama Atacama, ensayo sobre la guerra del Pacífico. Luego también podéis ver los textos de Collier y Blackmore de historia, están en el libro, en la colección, mejor dicho, de Historia de América Latina de Leslie Bethel, y os lo recomiendo porque son dos autores bastante interesantes. Y luego también pues señalar la obra de Clemens Marquand,
Robert Burr, también tiene Frederick Pease, William Sutter y bueno, y Carlos López Urrutia, pues también han trabajado aquí diferentes temas, y me refiero que campaña marítima y visión desde Perú o desde Chile. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco de todo. Y luego, sobre la imagen de la guerra, bueno, ya hemos citado personajes, los billetes y tal, pero citaría también una película que se llama Caliche Sangriento, que es del año 69, de Elvio Soto, y nos narra las peripecias de un destacamento chileno que se pierde en mitad del desierto. Y ahí pues surge la duda de todo tipo, ¿no? De el honor, la sinrazón, se cuestionan los intereses que hay detrás de la guerra. En fin, la película, a mi parecer, es un poco lenta y es larga, pero es una joya realmente, porque a mí me parece muy interesante lo que no el punto de vista. contexto, el contexto cuando se rueda el año 69, lo que está pasando en Chile en ese momento, y luego también el punto de vista, efectivamente. Y ya pues recordar el documental Epopeya, que me parece muy interesante, la verdad, y está en YouTube, lo tenéis en YouTube, así que no vais a tener ningún problema. Y si os gusta el cómic, pues también hay una historia de Chile en cómic, y vais a encontrar diferentes episodios de la historia de Chile y por supuesto de la guerra del Pacífico, claro está. Bueno, pues, oye, yo con esto yo creo que ya nos podríamos despedir y decir que además de pronto también estará colgado en Mesocosmos, en el podcast Mesocosmos, ¿no? Efectivamente, ahí vamos a estar también con este capítulo, y un saludo y un placer haber estado aquí con todos vosotros, y espero que os haya gustado, y nos seguimos escuchando, por Y supuesto. como siempre digo, si os ha gustado, poned un me gusta, que ayudáis al programa. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo y que estéis bien.